Buenos días muchachos, en este video vamos a hablar de lo que es la primera unidad del curso, que son las leyes fundamentales de circuitos, una introducción básica a lo que va a ser electricidad, que vamos a estar retomando pues más adelante, algún repaso básicamente de algunos conceptos eh, que ustedes ya han visto en otros cursos, pero pues vamos a entrar en algunos pequeños detalles y algunas cosas que tal vez no se hayan visto antes, pero básicamente es una pequeña introducción. Entonces, por acá tenemos la primera, la primera parte, el primer concepto, que es el concepto de carga eléctrica. ¿Sí? Este seguramente ya lo han escuchado en otros cursos, desde el colegio, incluso la escuela posiblemente. Básicamente vamos a definir la carga eléctrica como una propiedad de la materia. Hoy en día sabemos que toda la materia tiene una propiedad de carga eléctrica, así esa carga eléctrica sea cero o casi cero, pues existe la propiedad. Y es parte de lo que llamamos la fuerza electromagnética, que después vamos a hablar cuando lleguemos a la unidad 4 principalmente. Entonces, básicamente todo cuando esos experimentos que hacíamos en la escuela, cuando ponemos imanes para que se acercaran o se separaran, como cuando poníamos barras de metal y se frotaban para cargarlas electrónicamente, y entonces al acercarlas por ejemplo, se podían atraer o se podían repeler. Ese tipo ahí estábamos hablando de electricidad, de la parte electrostática, ¿no? Cuando cargamos al flotar algo. Entonces, eh, esa es otra particularidad y otro ejemplo de la carga eléctrica. Ahora bien, típicamente tenemos dos tipos, las positivas y las negativas. Para medirlas se utiliza el coulomb, que el coulomb se representa en electrones, es decir, 6.242 por 10 a la 18 electrones. Mientras que un electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, y el electrón es nuestra carga elemental, excepto que hoy en día podemos saber, ya se ha comprobado, que existen los quarks, que son partes fraccionarias de esa carga eléctrica, que vienen en tercios o 2 tercios de electrón. Y de hecho, bueno, básicamente, hoy en día tenemos dos aceleradores de partículas, perdón, que están chocando constantemente partículas para poder obtener información de estos quarks y de partículas todavía más pequeñas de los quarks, y es que ya se logra comprobar. Ahora bien, en esta carga eléctrica quisiera básicamente ver, eh, la carga eléctrica nos permite cambiar, es posible cambiar la carga eléctrica de los cuerpos debido a diferentes formas. Vamos a ver, permítanme llegar acá. Cambiamos. Ok. Entonces, la carga eléctrica la podemos cambiar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo cambiar la carga eléctrica de un cuerpo por contacto. Es lo que llamamos electrización. Y la palabra es medio rara. Por contacto. Básicamente, eso es lo que ocurre al conectar un dispositivo. Al tomar corriente, por ejemplo, cuando ustedes conectan su celular al cable, ahí están haciéndolo por contacto. Es decir, tenemos realmente dos bornes que se están contactando. El cable positivo y el cable negativo están dentro, por ejemplo, del cable USB, y los conectores positivos y negativos que tiene la terminal del teléfono, por ejemplo. Em, Esto es conectar físicamente. Luego, entonces ven que este es el ejemplo más común, ¿no? No importa, lo que puede cambiar es el tipo de contacto o el tipo de bornes. Por ejemplo, bornes se le llama a las terminales que hacen justamente ese contacto para transmitir energía eléctrica. Luego tenemos, eh, ¿qué sería? Vamos a ver, ponemos por acá. Luego tenemos el caso por fricción,
que es como cuando cargábamos las barras electrostáticamente. Entonces, como por ejemplo cuando se carga, cuando tenemos electricidad estática en el cuerpo, luego de tener contacto con un globo, por ejemplo. Y esto es debido a frotar un aislante con diversos materiales. No funciona con todo, ¿verdad? Sabemos que funciona solo con ciertas cosas, como por ejemplo, de justamente la piel nuestra, algunas barras de algunos ciertos materiales. No todos los materiales tienen esta propiedad, o sea, esta función de poder ser electrizados por fricción. Por eso hay otros tipos. Luego tenemos lo que llamamos la carga por inducción. Y ese, pues, viene a estar de moda, básicamente, de nuevo, desde hace algunos anillos, hace poco, más relativamente hablando, cuando, por ejemplo, tenemos, vamos a ver, los cargadores de teléfono celular, que funcionan por inducción, que ustedes básicamente lo que tienen es una bobina. Bueno, vamos a ver, básicamente lo que tenemos es un cuadrito, eh, y en ese cuadrito lo que tenemos internamente es una bobina, y esto está conectado con dos terminales eléctricas, la positiva y la negativa, y estas cosas están dentro de un cable que viene del toma. Y esto, por ejemplo, es el cargador que se compra, y en el teléfono celular tenemos que poner una, que sería como una pequeña lámina. Esta pequeña lámina tiene otra bobina. Entonces, cuando esta bobina se pone encima de la otra, hay un flujo eléctrico, un campo. Ese campo contacta y entonces generamos una corriente eléctrica. Se genera una pequeña corriente eléctrica acá, que vamos a llamarla por una I, y esa corriente eléctrica está conectada, ahora sí, por contacto a los bornes del teléfono celular, a la batería más bien del teléfono celular, y entonces cargamos la batería del teléfono celular. Ese es un ejemplo. Ahora bien, como les digo, esto viene a ser un poco de moda últimamente. De hecho, vamos a ver, en Suiza están construyendo una carretera en este momento. Comenzaron a construir una carretera que va a poder cargar los automóviles eléctricos por inducción. Entonces va a tener este principio, pero en lo que sería, digamos, en lo que sería el asfalto, por debajo del asfalto. Y entonces podríamos cargar eléctricamente por inducción. Esa electricidad que va a generarse en esta primera bobina, para ese caso de la carretera, no va a venir de un toma, va a venir de paneles solares, me parece. Entonces, vamos a tener paneles solares que van a captar y convertir la energía, el efecto de los fotones a energía eléctrica, y la pasamos por inducción a los automóviles eléctricos. Esa es la idea que se tiene. Ahora bien, este efecto es súper viejo realmente, porque básicamente los transformadores eléctricos funcionan bajo este principio. Eh, entonces realmente esto es muy, muy viejo. Como les digo, se volvió a poner de moda ahorita, pero para los dispositivos más simples que tenemos nosotros, o más modernos, digamos así. Ok, este es otro efecto. Luego tenemos otros dos. Permítanme para
agregar otra imagen por acá. Ok, otra página en blanco. Y el otro que tenemos es la carga por efecto fotoeléctrico. Aquí básicamente podemos hablar del panel solar. En el panel solar, básicamente, no sé si ustedes saben básicamente cómo funciona un panel solar. Yo tengo acá la- los rayos del sol. Esto es lo naranja. Y entonces los rayos del sol contactan el panel solar. Ese panel solar tiene algo así como rejillas. Y esas rejillas básicamente es porque se dividen en pequeñas celdas. Cada una de esas celdas, y al final de cuentas, es esta gran celda, toda esta gran placa, internamente la podemos ver de esta manera. Sí. Y tenemos, vamos a ver, tenemos una división acá. Está creada por dos materiales. Un material que está más formado por electrones, perdón, que tiene un mayor contenido de electrones libres. Si recuerdan de química, los electrones libres eran los que permitían generar bandas de conducción, por ejemplo. Entonces tenemos más electrones libres y en esta otra lo que tenemos son más eh, cargas positivas. Entonces en uno le sobra de cada uno de los tipos. Es diferente. Ahora bien, cuando llega la luz acá, la luz eh, pasa a través de las placas. Eso es importante. ¿Sí? Ahora bien, físicamente, pues el fotón pierde potencia. Eh, no todos los fotones de los rayos del sol llegan hasta el fondo de la placa, algunos sí, algunos llegan hasta las otras placas. Ya eso depende pues de con qué otras cosas haya chocado el fotón, cuántas veces haya rebotado en otros objetos y demás, porque al final el fotón es una partícula. Entonces el fotón como partícula pierde masa. Dependiendo de cuánta masa pierda, así va a llegar a poder traspasar o no traspasar esas dos capas que forman la placa del panel solar como tal. Ahora bien, una vez que los rayos del sol atraviesan lo que ocurre acá, vamos a ver, lo que ocurre acá es que entonces en este, igual aunque hubiera pocos, teníamos por ahí ciertos electrones. Y en la otra, igualmente aunque hubiera pocos, teníamos por ahí ciertos protones libres. Bueno, libres no, una mayor cantidad de protones que neutrones, por ejemplo. Y al final recuerden que los neutrones no nos interesan demasiado en términos de carga. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que estos fotones, los fotones cargan eléctricamente eh, los electrones que existan. Los electrones libres les aumentan la masa. Perdón, la masa no, el nivel de la carga eléctrica. Entonces, lo que va a ocurrir es que los que estaban por ahí se van a ir acomodando, van a querer subir, porque ahora tienen más energía y quieren estar en contacto con nosotros. Y los otros también se cargaron eléctricamente y ahora tienen más energía.
Entonces vean que se ubican en las partes superiores de cada una de sus correspondientes, eh, sería placas, para decirlo simplemente. Luego tenemos entonces que por efectos de que se van a repeler las cargas, tenemos acá, no se van a atraer en este espacio y las otras dos se separan. Tenemos acá entonces que los positivos van a tomar estas posiciones. Y entonces en este instante, cuando esto ocurre, aquí yo tengo una terminal negativa y aquí yo tengo una terminal positiva. Cuando eso ya está bien definido, porque aquí solo tengo carga negativa y aquí solo tengo carga positiva, en esos extremos, entonces ya genero para toda la placa del panel solar una terminal positiva y una terminal negativa. Cuando tengo eso, ya tengo tensión eléctrica, le llamábamos por voltios. Y esa tensión eléctrica, si yo le conecto dos cables, y conecto algo a esos dos cables, vamos a llamarle carga. Carga es, más adelante lo vamos a ver, pero es lo que recibe la energía. Entonces, cuando hago esa conexión, cierro un circuito y aquí fluye corriente. Entonces, ese es el principio, muy a grosso modo, de un panel solar, que es al final un ejemplo de la carga por efecto fotoeléctrico. Luego nos faltan otros dos. El otro ejemplo de carga para un elemento es la carga por electrólisis. Perdón, iba a poner del agua como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir con el agua. Entonces, básicamente es una descomposición química. ¿Sí? Estamos básicamente despedazando una sustancia, pasándole corriente. Al pasarle corriente de forma continua. Entonces, tal vez el ejemplo que más se ha visto es la electrólisis del agua, por ejemplo, ¿sí? Que nos permite generar diferentes sustancias o diferentes componentes a partir justamente de esa descomposición. Ahora bien, este proceso suele ser pues, bastante costoso. Entonces, a veces solo se usa cuando queremos cantidades muy controladas de algo y cuando eso aún así vale la pena. Muchas veces se prefieren los otros métodos. Luego tenemos, por último, la carga por efecto termoeléctrico. Y esto lo que quiere decir es generar electricidad por efecto del calor. Ahora bien, un ejemplo de esto es lo que se conoce, no sé si lo habrán escuchado antes, se conoce como la celda Peltier. Entonces, básicamente una celda Peltier es un material especial que existe en la naturaleza, un tipo de cristal. Vamos a poner por acá. Las celdas de Peltier
básicamente nos permiten tener una interacción entre la electricidad y el calor. Cuando ellos perciben un delta de temperatura, si yo les explico, vamos a ver. Yo les aplico un delta de temperatura, entonces ellos generan un delta de voltaje. Y si yo les aplico un delta de voltaje, ellos generan un delta de temperatura. Esa es la relación con este material. Ahora bien, imagínense entonces que si yo le aplico y a estos materiales de los cables, puedo tener eh, voy a poder controlar ese delta de voltaje. Y otra vez, si a ese delta de voltaje le conecto una carga, voy a tener una corriente eléctrica. Y esto puede permitirnos tener, por ejemplo, desde que se les ocurre hacer una hielera. No sé si han visto hieleras que tienen una batería para poder mantener frío o a un nivel estable. eh, Algo frío o algo caliente, también se vale. Entonces, por ejemplo, eso ocurre porque le estamos aplicando electricidad más bien a partir de una batería. Estamos generando este caso de abajo. A partir de una batería le estamos aplicando un delta de voltaje que perfectamente eh, el delta puede mantenerse constante. Entonces, eso nos genera un delta de temperatura, temperatura, perdón, de temperatura constante. Entonces, la idea sería poder mantener eh, a un nivel fijo la temperatura, ya sea que la queremos más fría o más caliente. Puede ocurrir a la inversa. Nos permite medir eh, un cambio de temperatura. Como se podrán imaginar, esto nos sirve para generar sensores. Entonces podemos a partir de una medición del cambio de la temperatura obtener un cambio en los valores de voltaje. Si eso se lo ponemos a un circuito que pueda medir los cambios de voltaje, entonces vamos a poder hacer una proporción eh, para obtener un valor de cuánto está cambiando mi temperatura. Es decir, generar un termómetro eléctrico, por ejemplo, que funcione por contacto, eso es importante. Aquí la celda va a tener que cambiar su temperatura y eso es por contacto. ¿Sí? No es un infrarrojo como los que están usando hoy en día para las mediciones del COVID, por ejemplo. Eso es otra cosa. Eso es diferente, un principio diferente. Ok, entonces estos son los casos o los tipos o sea, las formas de cambiar la carga eléctrica de un cuerpo. Ahora bien, continuando con principios, con leyes fundamentales, lo otro que tenemos, que ya mencioné por acá un poco, es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente va a venir a ser el efecto de un campo electromagnético que alinea el movimiento de los electrones libres. ¿Sí? Entonces yo aplico un campo para obligar a esos electrones que andan por todo lado a acomodarse. Y ese acomodo los obliga a moverse eh, en un sentido. Por eso tenemos un sentido de la corriente. Matemáticamente, la corriente eléctrica se define como el cambio de la carga, recordemos que esto es carga, en el tiempo. ¿Por qué hay una I pequeña y por qué hay una I mayúscula? Bueno, la I mayúscula es cuando el cambio es constante en el tiempo, ¿sí? Los deltas se mantienen constantes. Y la I minúscula es cuando ese cambio puede variar en el tiempo. Típicamente cuando hablemos de variables alternas, las deberíamos de hablar en minúsculas, porque puede cambiar en el tiempo. De repente podemos cambiar de 2 en 2 voltios y luego cambiar de 3, por ejemplo. En cambio, cuando son valores continuos o constantes, que es lo que llamamos corriente directa típicamente, pues, y valores directos vamos a hablarlos en mayúsculas, porque no cambian, se mantienen constantes en el tiempo. Su cambio se mantiene constante, ¿ok? O no cambia del todo. Ahí vamos a ver esos casos. Eh, ok, ahora bien, aquí vamos a hablar un poco de lo que es el flujo convencional versus el flujo eléctrico. Esto es meramente nada más para que lo sepan y lo conozcan, no es algo que ocupemos
Pues en la práctica no hace mucho cambio, pero sí me gusta explicarlo realmente. Vamos a ver, ¿cómo los explico? Ok, eh, tenemos lo que es un cable. En ese cable tenemos electrones libres. ¿Ok? Ahora bien, eh, toda la vida se nos ha dicho que los electrones saltan. ¿Ok? Y esa es una de las teorías, bueno, de las formas de verlo realmente, no teorías, una de las formas de verlo. Eh, entonces, yo tengo una terminal por acá positiva y otra negativa. Siempre se nos ha dicho que el flujo eléctrico va de positivo a negativo, así va la corriente. Y se nos ha dicho que lo que fluye realmente son los electrones, entonces que todos estos electrones, eh, al paso del tiempo, van a irse moviendo y se van a pelotar por acá. Y aquí ya no van a quedar electrones. Muchas veces se nos ha dicho así. Que gracias a eso la corriente fluye de la terminal positiva hacia la negativa. Y ahí ya le conectamos cosas, por ejemplo una batería, entonces ya con eso la batería se va llenando. Porque estos electrones pasan a ocupar el espacio de la batería. Ok, esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo, bueno, la realidad, eso sí, la realidad es que, antes de pasar a la otra forma de verlo, la realidad es que los electrones están cargados negativamente. Entonces, más bien, quieren cargar eh, a los, a los componentes positivos, quieren cargarlos con su energía negativa. Eso es lo que quieren tratar de hacer. Entonces, eh, más bien lo que ocurre es que realmente la electricidad fluye de negativo a positivo. Y esto lo voy a poner con otro color mejor. La electricidad fluye del negativo hacia el positivo. Esa es la realidad. Pero cuando esto se descubrió, eh, pues, a ver, todavía había mucha escepticismo, mucha relación con la religión y demás. Entonces, en ese momento, por ejemplo, había cuestiones como que todavía se pensaba que ser zurdo era malo. Incluso, bueno, muchísimos años antes, ser zurdo era incluso relacionado con ser una persona y relacionada con el diablo, por ejemplo. Entonces, eh, ya después igual había una negación hacia ser personas zurdas, hacia todo lo que fuera de menos a más, esa relación contraria, y lo que no estaba dictado por lo ir de positivo a negativo. Entonces se pensaba que eso iba a ser, que decirlo de esa manera, pues se iba a malentender, ¿sí? Iba a ir opuesto a lo que, por ejemplo, en ese momento la sociedad en general pensaba. Hoy en día eso realmente ya no interesa demasiado, por dicha ha cambiado también, pero no interesa para efectos científicos, ¿no? Eso no lo va a afectar, aunque todavía pasa en otros ambientes, en otros términos, pero eso es otra historia. Eh, entonces, por eso se dijo, no, no, mejor digámosles que va a haber positivo o negativo, realmente no se cambia. Y es cierto, esa parte sí es cierta, realmente no hace ninguna diferencia en la práctica, es decir, si conectamos algo igual se va a cargar, si conectamos, no sé, una pantalla igual se va a encender, etcétera, todo va a funcionar como nosotros sabemos. Entonces sepamos que el hecho de que tengamos la corriente que fluye de positivo a negativo, eso es una convención y todo nuestro mundo funciona de esa manera, pensando que la corriente fluye del positivo a negativo. Y en este curso y de ahora en adelante siempre lo vamos a pensar así. Pero es bueno que sepan que en la realidad, si nosotros pudiéramos ver, qué sé yo, con un microscopio,
el flujo de los electrones, que eso ahorita vamos a ver, de hecho, si fluyen o no fluyen, eh, el flujo de los electrones, veíamos que realmente van de negativo a positivo. Ahora bien, con lo del flujo es otra historia, porque em, pues otra forma de verlo, que no es tan famosa, digamos así, pero es otra forma de verlo, y se las dejo para que ustedes consideren nada más. Al final también en la práctica no hace ninguna diferencia. Otra forma de verlo es, em, ahorita se me va el nombre del científico, pero se ha propuesto que, se ha pensado que si los electrones dejaban el cable, pues el cable iba a perder materia. Entonces iba a ir desgastando con cada vez que yo lo conectara. Y eso en parte ocurre también, pero ese desgaste es muy lento comparado a otros tipos de desgaste por otras propiedades, cuestiones más mecánicas inclusive. Entonces, voy a decir acá que yo tengo en este punto, bueno, vamos a mantenernos con la convención, entonces, más o menos. Y, entonces lo que se decía es que cuando yo tengo acá esto y lo conecto a otro aparato, digamos una batería, lo conecto a una batería y aquí está la terminal positiva de la batería y aquí está la negativa. Entonces, cuando esto ocurre, em, bueno, la corriente de la batería, los electrones de la batería comienzan a moverse. La batería tiene sus electrones libres, que son los que permiten que exista una electricidad, justamente, una corriente eléctrica. Ahora bien, estos electrones, al conectarse a otro componente que también tiene electrones libres, que es un material físico, aunque sea un cable, a veces olvidamos eso, tiene materiales libres, electrones libres. Pocos o muchos, depende del material, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, imagínense que si entonces nosotros decimos que los electrones libres se mueven y saltan, entonces, ok, habría que ponerse a revisar. Habrá un instante donde estos electrones libres, estos de acá, vamos a ver, estos, todos se apeloten en este extremo. Luego se junten con estos del cable y se apeloten en la batería. Luego se junten con estos del otro extremo de este cable y se apeloten por acá. Y vuelven a llenar todos los electrones libres de todo. En este momento están todos juntos acá, en en este cilindro, en esta barra, que podría ser, no sé, otra batería o una carga, por ejemplo, cualquier cosa que ustedes gusten. Ahora bien, entonces los electrones andarían como en grupo, ¿no? Todos juntos. Otra forma de verlo es eh, para decir que entonces la batería, ni los cables, ni la barra pierden materia. La otra forma de verlo es decir que estos electrones realmente lo que ocurre es que cuando están en contacto con otro cable o con otro componente que también tiene electrones libres, bueno, lo primero es, ocurre el fenómeno del campo. Ese campo acomoda estos electrones y los hace eh, activar los otros electrones. Y al final, la otra forma de verlo es decir que cuando se genera este contacto, los electrones libres que están en la última banda de valencia eh, excitan a los de la par. Y esa excitación es como generar una ola en un estadio. Entonces, las personas no se mueven de sus espacios, pero simplemente están participando al levantar la mano. Y eso es un flujo. Esa es la mejor forma de verlo, personalmente, eh, de cómo ocurre el flujo eléctrico. Imagínense que esa onda se mantuviera constantemente.
Entonces se mantienen excitados constantemente. Es como que las personas a un ritmo pues bastante rápido se mantuvieran siempre levantando y bajando las manos, levantando y bajando las manos. Entonces eso va generando un flujo. ¿Va? Digamos, si tuviéramos un observador en el otro extremo del estadio que estuviera viendo siempre el efecto de esas personas levantando y subiendo las manos y así sucesivamente, entonces yo tendría alguien que lo ve como un flujo, literalmente como una ola. Esa es la idea o la otra forma de verlo para lo que llamamos corriente eléctrica, que los electrones no se mueven, solo se mantienen excitados, que es diferente. Entonces ganan un poco más de energía y esa energía que se sobra a cada uno que va ganando, esa energía es lo que nosotros concebimos como una corriente eléctrica. Porque si no, a la hora de yo cargar y conectar la batería con otro componente, pues ya habrá un instante. Obviamente esto es súper rápido, pero para nuestra percepción e incluso la mayoría de formas que tenemos de medirlo, pero habrá un instante donde ya no tendríamos electrones o tendríamos menos electrones libres. Entonces, claro, la batería pues ya no tendría la misma capacidad o no tendría la capacidad del todo. En el, en la forma de ver lo que les acabo de explicar de la excitación más bien, lo que decimos es que igual la batería va perdiendo, los electrones de la batería van perdiendo su capacidad de excitación, no se excitan igual. Entonces ya no tienen esa posibilidad de generar el mismo nivel de corriente eléctrica. Entonces al final esas dos formas de verlo, pues como les decía, en la práctica no afectan básicamente en nada, porque para efectos prácticos, al final la batería se está desgastando. Y llega un momento donde ya no puede generar corriente eléctrica y es donde botamos la batería. Ojalá botarla de una manera apropiada, pero al final, pues no varía mucho. Pero me gusta explicarles eso, ¿sí? Porque es importante que, bueno, al menos a mí me gusta que sepan la diferencia entre lo que funciona realmente versus lo convencional, principalmente para este tema. Ok, luego, el otro concepto que tenemos es el de tensión eléctrica. Tensión eléctrica básicamente es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, si yo lo tengo por acá, es la diferencia entre este punto y entre este punto. Cuando tengo la tensión eléctrica conectada a una carga, a un elemento que permite, perdón, el flujo de energía, entonces tengo lo que llamamos corriente eléctrica, que es cuando yo tengo una separación, perdón, cuando tengo un movimiento de los electrones. Entonces, yo puedo tener una tensión eléctrica, por ejemplo, tengo una batería, y puedo tener por acá tensión eléctrica. Y ahí la tensión existe, pero no tengo corriente hasta que conecte la batería a algo, que ese algo lo llamamos una carga. La carga puede ser un motor, puede ser una luz, puede ser, bueno, luz LED, cualquier tipo que quieran, bombillos, etcétera. Puede ser una pantalla, puede ser un teléfono que estoy literalmente cargando eléctricamente, etcétera. Lo que ustedes quieran, cualquier cosa que reciba de forma pasiva la energía. Para la tensión eléctrica es bueno recordar que tenemos entonces la medición de un voltio. Un voltio representa un julio para mover una cantidad de una carga de un coulomb. ¿Sí? Esa es la forma matemática de hablar del voltio. El voltio es lo que cuando ocupamos un julio para mover una carga de un coulomb, básicamente. Entonces, si yo tengo más voltios es porque tengo o más coulombs o estoy usando más julios, tal vez. Eh, ok. La tensión eléctrica ocupa que yo le diga la magnitud y la polaridad. Es decir, es diferente tener esta polaridad a tener esta otra, porque entonces la corriente va a fluir en sentidos opuestos en cada una de estas polaridades. Para la corriente, no lo mencioné antes, para la corriente solo es necesario indicar típicamente la magnitud. Su dirección se sabe y va a ser derivada de la tensión.
Eso es importante. Entonces, realmente si yo sé la tensión, no tengo que decir la magnitud de la corriente, solo tengo que decir, perdón, no tengo que decir la dirección de la corriente, solo su magnitud, porque la dirección va a venir derivada directamente de eso. Yo sé que si estamos con esta polaridad, pues la corriente va a fluir en este estilo, en este sentido. Y si no, va a fluir en el contrario. Ok. Luego tenemos el concepto de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, pues básicamente es lo que se entrega o lo que consume un elemento eléctrico. Si tenemos elementos activos, que son básicamente las fuentes, que una fuente puede ser una batería, puede ser el tomacorriente, puede ser una represa hidroeléctrica, un generador sería en ese caso, puede ser un transformador que ya viene con otra energía de otro extremo, de otro lugar, pero en ese momento el transformador está cargando por inducción algo. Entonces en ese momento, para el efecto cargado por inducción eléctrica, el primer transformador es una fuente. Entonces lo que me genere es un elemento activo y luego tenemos los pasivos, que son los que consumen, que estos se les llaman cargas. Entonces pueden ser todo lo demás. Por ejemplo, luces, motores, etcétera. Y toda carga, todo realmente tiene un valor de resistencia. Las fuentes tienen un valor de resistencia, las cargas tienen un valor de resistencia. Muchas veces se considera que solo las cargas, pero no. Todo lo que exista físicamente tiene un valor de resistencia. La potencia eléctrica, matemáticamente, la vemos como el voltaje por la corriente multiplicado por la corriente. Vean que en este caso lo estamos hablando para efectos, eh, ambos están en mayúsculas, entonces quiere decir que eso es potencia de voltaje directo por corriente directa. Igual puede ser voltaje por corriente y la potencia puede estar variando. Ahora bien, luego vamos a ver que para corriente alterna las potencias cambian muchísimo. De hecho, tenemos tres potencias diferentes. Entonces vamos a ver que esta fórmula ya ahí varía bastante. Pero en general, la potencia es voltaje por corriente. La potencia eléctrica se mide en watts, pero principalmente para motores de gran tamaño y para muchas consideraciones, incluso, bueno, en el sistema que usa Estados Unidos, por ejemplo, o el sistema más, eh, sí, un poco más viejo, se utiliza el caballo de fuerza, donde un caballo de fuerza corresponde a 746 watts. Pero la unidad oficial por el sistema internacional siguen siendo los watts. Luego tenemos la energía eléctrica. La energía eléctrica básicamente es la potencia que se utiliza en un sistema por unidad de tiempo. Donde un sistema, aquí me refiero a un conjunto de elementos con un objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema, es un teléfono, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo del teléfono? Pues depende de la funcionalidad que yo esté aplicando en ese momento. Si yo tengo un foco, entonces el objetivo del foco es generar una luz hacia el ambiente. ¿Qué tiene el foco? Pues tiene su elemento de bombillo, tiene su elemento de cables, tiene su elemento de carcasa, tiene su elemento de batería. Entonces, todo eso es parte del sistema. Entonces, la potencia utilizada por el bombillo por unidad de tiempo es lo que vamos a llamar la energía eléctrica. Ahora bien, aquí hay un detalle, porque el símbolo de watts es una W, el símbolo de energía es una W, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Esto es la energía, aquí tenemos la potencia y este sería el tiempo. Formalmente se mide en julios, pero en julios es una unidad muy pequeña. Si yo hablara de los julios que consume su casa, pues hablaría de casi que millones de julios. Entonces suena bastante exagerado para una convención más social, digámoslo así. Entonces,
Lo que se adoptó es trabajar con el kilowatt hora. Porque vean que yo puedo hablar de la potencia en watts y el tiempo pues en horas. Esto para cuando estamos hablando de ambientes más industriales o residenciales. Y tal vez han escuchado, por ejemplo, tal vez han visto las pequeñas baterías de drones. Bueno, pequeñas es relativo, pero tenemos baterías, por ejemplo, de drones que son como azules y tienen por acá una marca como en negro. Em, Estas baterías están conectadas en miliamperios. La corriente está pensada en miliamperios hora. Vean que entonces miliamperios por hora. Ese es otro aproximado. Yo podría hablar de miliwatts hora, por ejemplo. Podría hablar de watts hora, de watts segundo, no sé, de watts día, por ejemplo, si yo quisiera. Entonces ya eso depende. Pero la convención y el más general es el kilowatt hora. Y ese es tal vez el más importante porque de hecho luego vamos a ver que en base a ese es que se nos cobra en nuestros casos, por ejemplo. De hecho, los medidores eléctricos lo que hacen es esto, llevar un tiempo en horas y medir cuántos kilowatts estamos utilizando. Y cada kilowatt equivale a 3.600 julios. Entonces, pues ya se podrán imaginar lo exagerado que quedaría si todo lo midiéramos y lo habláramos en julios. Luego tenemos el otro concepto que es de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica básicamente es una oposición de un material al paso de la corriente. Se mide en ohmios, de ahí la famosa ley de Ohm, que vamos a hablar ahorita. Y depende, su valor depende, eh, más bien, perdón, su valor depende, sí, de estas consideraciones que vamos a tener por acá. La resistividad de un material depende de la longitud y el área. Entonces, por acá, esto es el concepto eh, de la resistividad. Luego tenemos la longitud y la sección de área. Típicamente esto era transversal. Transversal. Recuerden que no es la misma resistencia de un círculo que la de un cuadrado, aunque sean el mismo material. ¿Sí? Son diferentes. Ah, bueno, y este no lo puse, este depende del material, que era la propiedad del material. Perdón, me enredé totalmente. Luego, el otro detalle importante es el que tenemos acá, que me salté ahorita. Tenemos entonces materiales que son aislantes perfectos, buenos conductores o superconductores. En la naturaleza, por sí solo, así como que uno llegue y se encuentre, habiendo excavado o demás, pero que uno se encuentre por sí solo un superconductor es valga la redundancia, es súper irreal. No ocurre eso. Los superconductores se hacen artificialmente, juntando varios materiales. De hecho, se hacen mezclando conductores con no conductores para generar un superconductor. Luego tenemos lo que son también los semiconductores, que están entre el conductor y el aislante, que de hecho esos vamos a hablar, pero en electrónica, porque son los que se utilizan para hacer componentes. Y el aislante perfecto, ese sí existe en la naturaleza, aunque igual es complicado de encontrar o de obtener. Pero pues igual uno conoce generalmente buenos conductores y aislantes, ¿no? Los superconductores, como les digo, ya eso es algo artificial. Aquí hay algunos valores de resistencia, perdón, de la resistividad de un material, em, que básicamente vamos a decir que el mejor conductor, así en el entorno, en la naturaleza, es la plata. Contrario a lo que muchas personas pensarían, no es el oro.
El oro es el que tiene mejores propiedades mecánicas respecto a esto, pero la plata tiene mejor conducción eléctrica. El cobre es el segundo, y vean que es por muy poquito. ¿Por qué usamos cobre entonces si la plata es mejor? Porque el cobre es más barato y se consigue más fácilmente, o se conseguía más fácilmente. Mm, Eso obviamente con el tiempo va cambiando, ¿no? Al final es como el agua. Antes se pensaba, hubo una época en la que se pensaba que era un recurso inagotable. Entonces, pues, estoy seguro que con el cobre y con la plata y demás comenzaron a pensar lo mismo en las minas que fueron encontrando. El oro tiene una resistividad mayor, de hecho, ven que difiere por más o menos 6 puntos entre la plata y el oro, entonces de ahí hay bastante diferencia, pero la plata y el cobre están muy cerca, entonces es totalmente aceptable usar el cobre, ya ahí es por términos económicos. Entonces uno dirá, ¿por qué se usa el oro en otros materiales? Bueno, es por las propiedades mecánicas. Por ejemplo, en muchos conectores de audio, si alguien tiene, por ejemplo, algún equipo, no sé, de amplificador, bajo, guitarra eléctrica, algo por el estilo, o ha visto, muchas veces en equipos de audio se venden equipos de audio con conectores y terminales de oro y se dice como que fuera lo mejor. Realmente no es que sea lo mejor eléctricamente, sino es que va a aguantar más cargas, más, es, digamos así, ciclos de uso. Cada vez que yo lo conecto, lo desconecto el jack. Entonces eso al final mecánicamente desgasta la terminal. Entonces si la terminal es de oro, pues va a tener una mejor resistencia mecánica en esos aspectos. Y va a tener una buena conducción comparado a otros materiales, por supuesto. Pero no es la mejor. Si queremos una mejor conducción, tendría que ser de plata. Por eso la soldadura muchas veces viene de plata. La mejor soldadura tiene componente de plata. Aquí hablamos de la ley de Ohm. Básicamente, bueno, espero que la imagen sea muy ilustrativa, pero básicamente la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una tensión y le conecto una carga, con una resistencia determinada, acá va a fluir una corriente. ¿Sí? Ahora bien, el otro detalle es recordar que esta proporción donde está la fórmula, que esta gráfica se vería de esta manera, donde aquí tenemos la resistencia. Entonces, es una relación directamente proporcional. Esto obviamente pueden jugar con esto algebraicamente, ¿no? Pero entonces pueden obtener la corriente a partir del voltaje y la resistencia, etc. Pero sí, al final decimos que el voltio es la corriente por la resistencia. Y esa es la ley más importante de toda la electricidad. Aquí hay un detalle muy importante. El valor de la resistencia puede ser variable o constante. Una resistencia variable es lo que se conoce muchas veces como un potenciómetro, pero ese es un componente técnicamente diferente a lo que sí es una resistencia variable. Para la práctica es básicamente lo mismo, pero sí hay componentes diferentes. Uno puede comprar una resistencia variable o un potenciómetro y funcionan interiormente distintos. Lo vamos a ver después. Ahora bien, yo puedo combinar la ley de Ohm con la ecuación de la potencia y obtener entonces que la potencia de una resistencia, por eso la R acá, va a ser igual al voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia. Esa es la potencia tradicional, la ecuación de la potencia normal. Y entonces yo puedo jugar con que la corriente, perdón, con que el voltaje es resistencia por corriente. Entonces yo puedo tener la resistencia por la corriente de esta resistencia al cuadrado. Puedo decir que más bien la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces en ese momento yo tendría
que el voltaje al cuadrado sobre el voltaje al cuadrado de la resistencia sobre la resistencia es lo mismo a la potencia. Entonces ven que todo esto es igual. Eso me permite que si yo tengo solo una variable, pues tal vez no tengo que averiguar la otra. Ya son juegos más matemáticos que otra cosa. Luego, ya hablamos de las fuentes, que son los elementos activos. Básicamente hay diferentes tipos de fuentes y en sus diagramas también son diferentes. Entonces es bueno que los revisen y que se los vayan pues, tratando de aprender para cuando vayamos, ustedes vayan haciendo ejercicios y demás. Esto es una pila, ¿sí? Ven que tiene solo dos líneas. La línea más larga o más ancha es la de la terminal positiva y la más pequeña o angosta es la de la terminal negativa. Luego tenemos una batería que, como ustedes deberían saber, la batería es un conjunto de pilas. Entonces, literalmente tiene, por ejemplo, el mejor ejemplo, valga la redundancia, que se me ocurre en este momento es la batería de una laptop, que realmente tiene un montón de baterías acá. Perdón, un montón de pilas, para usar el concepto. No sé si alguna vez han visto la batería de una computadora desarmada. Internamente son un montón de pilas que están conectadas con cables para que el positivo de uno llegue al negativo de otro y demás. Entonces, eso es lo que se llama una conexión en serie. Entonces, vamos a ver eso. Y para que entonces la energía fluya a través de todas y se sume. Entonces, ya tengo una batería como tal. Hay una pila, es un elemento químico más que otra cosa. Y una batería es un conjunto de pilas. Luego tenemos la fuente, que esta fuente eh, es independiente. Como ven acá tenemos la del rombo, que es una fuente dependiente. A esta otra fuente del círculo no se le llama independiente, no se le llama fuente. Cuando tenemos la fuente con un rombo, es una fuente dependiente. Esa dependencia puede, viene dada a partir de otra variable del mismo sistema. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el voltaje de la fuente viene dada por el valor de la corriente que haya en el circuito en ese momento y el nivel de voltios que haya. Aquí podría ser VR, por ejemplo. Eso variaría, pero dependiendo de la fórmula. Ahora, también puede ser una relación o una dependencia no lineal. Por ejemplo, puede ser el voltaje al cuadrado. Aquí, ¿qué sería el voltaje? Puede ser el voltaje de una resistencia. ¿Cuál? Puede ser la resistencia 1, suponiendo que haya varios. Esa dependencia al final tiene que haber una fórmula. Ese es el punto. Donde entonces el valor del voltaje de la fuente depende de algo más. Un ejemplo serían, por ejemplo, los transformadores. Valga la redundancia. Entonces, en un transformador, el valor que percibe el circuito conectado a un transformador depende de el voltaje del otro extremo del transformador. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en una subestación donde me manda la energía eléctrica a las casas, si yo tengo entonces la energía que viene de la represa directamente a un primer elemento del transformador, la energía que me llega a la casa va a venir directamente relacionada se va a percibir el transformador como una fuente dependiente para mi casa, una fuente dependiente, pero eso es, depende del generador. Entonces, ahí hay una dependencia consecutiva, por decirlo así. Si algo pasara en la represa, pues yo debería darme cuenta en algún instante. La fuente, como tal, la que no es dependiente, pues al final es como tener un generador, o es como tener directo algo conectado directamente al toma, podemos pensar. Generalmente es un componente, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el laboratorio usaríamos si los viéramos físicamente, pero, pero luego, de hecho, en la guía, de hecho, que vamos a hacer después, ya les pongo imágenes de las fuentes para que esto quede un poco más claro. Tenemos fuentes de voltaje, que la fuente de voltaje real se coincide de esta manera. Una fuente de voltaje real tiene una fuente ideal que solo genera voltaje, no tiene resistencia, con una resistencia interna, y esto está conectado de esta manera, veanlo aquí, está conectado en serie. La terminal positiva de la fuente ideal, la que solo genera voltaje, está conectada a una resistencia. Y en ese momento aquí fluye, si yo aquí le conecto algo, entonces fluye una corriente. Si no le conecto nada, entonces solo tengo voltaje. Y eso quede clarísimo. Ahora bien,
Como decía acá, las fuentes anteriores son ideales, pues no consideran pérdidas ni limitaciones de potencia. Suponemos entonces que a nivel teórico, si yo tengo este dibujo de una fuente, esa fuente genera energía infinita a nivel teórico. Ahora bien, sabemos que no. Entonces, de hecho, habrá ejercicios donde les tocará medir eso. Pero entonces, en ese momento, lo primero es cambiar esta fuente por una fuente real, porque decimos, ok, queremos revisar realmente de hasta dónde puede llegar esa fuente. Entonces, lo correcto es modificarla en el circuito por esta convención. Luego tenemos las fuentes de corriente. Básicamente vean que el dibujo cambia por una pequeña flecha. Esa flecha me indica el sentido de la corriente que genera esta fuente. ¿Ok? Y también puedo tener una fuente de corriente dependiente. Para este caso, la corriente es constante, ya que todavía no hemos visto nada que sea alterno. Y todavía no vamos a ver nada alterno hasta la tercera unidad. ¿Ok? Eso es importante. Al igual que el anterior, tenemos una fuente de corriente que es real, pero para este caso, la resistencia se conecta en ambas terminales. Esta conexión se llama en paralelo. Básicamente la resistencia está paralela a la fuente. Y otra vez, acá yo tengo una tensión eléctrica, un voltaje. Cuando le conecte ese voltaje a una carga, algo que reciba de forma pasiva la corriente, ahí ya tengo una carga y ya tengo un flujo de corriente, justamente. Pero hasta el momento esta fuente todavía no está generando corriente. Esta resistencia interna, en este y en el otro caso, lo que representan son las pérdidas y las limitaciones de potencia. ¿Sí? Porque la resistencia va a consumir energía, va a disipar energía de alguna manera. Eso típicamente se demuestra en calor. Por eso en el horno, bueno, los hornos de cocina eh, tienen lo que llamamos justamente resistencias, pero esas resistencias están pensadas para que disipen mucho calor, por eso son tan grandes y de ese material, para que disipen muchísimo calor y aguanten. Lo mismo con muchos sartenes y discos de cocina. Esa es la idea, por eso literalmente se llama resistencia. Ok, con esto concluimos esta clase, este primer video. Recuerden que este corresponde a las 2 primeras semanas, bueno, la que tenemos libre, del 17, y la que viene, el 24, me parece. Em, entonces, después de ese 24, seguiríamos con la segunda unidad, que va a ser el siguiente video. Recuerden que todavía no tenemos laboratorio hasta esa semana de la segunda unidad, de hecho. Vamos a hacer un primer laboratorio para ir conociendo los componentes y los simuladores. Cualquier consulta de esta o de cualquier otra materia del curso, me avisa. Saludos.